Marcelo Jiménez, ¿estás por ahí? Hola, Marcelo. buen día, Luis. Sí, acá estoy. ¿Cómo está, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Marcelo Jiménez, director pedagógico del SPEM, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada. Bueno, buenos días, colegas, buenos días a todos. Este es una actualización académica que venimos trabajando en ella desde hace mucho tiempo, ya desde el año pasado, en instancia de mesa federal, fuimos consultados y discutimos sobre las temáticas que se iban a abordar en esta actualización académica que está dirigida exclusivamente para los equipos directivos y equipos de conducción de los institutos superiores de formación docente de toda la Argentina. Pero nosotros tenemos un módulo que es particular para nuestra jurisdicción. Esta actualización académica se denomina, este tramo, se denomina la gestión directiva en su dimensión política y pedagógica, herramientas para pensar escenarios presentes. El módulo que nos toca desarrollar a nosotros a través de la jurisdicción se denomina las políticas nacionales para el fortalecimiento, para la formación docente, perspectivas y desafíos. Y la jornada 1, que es esta, porque son dos jornadas, una que la desarrollaremos hoy y otra el día 9 de mayo, se denomina liderazgo pedagógico y la planificación estratégica situacional como aspectos nodales del rol del equipo directivo. En esta jornada 1 tenemos algunos ejes de trabajo que giran en torno a la gestión directiva, sus conceptualizaciones y abordajes sobre roles y funciones específicas, el liderazgo distribuido, la planificación de proyectos educativos, modelos, etapas, herramientas, y las diferencias dentro de este eje, la diferencia entre la planificación tradicional o normativa y la planificación estratégica. Para lo cual, ahí en el dispositivo de trabajo que tienen ustedes para leer, hay un enlace que les lleva a un video que es de Carlos Matus, que los recomiendo que lo miren y lo observen y lo analicen en profundidad. Esta actualización académica y en este módulo en especial van a estar a cargo de personas que trabajan dentro de la Dirección de Educación Superior, que son Sonia Silac, que es referente de fortalecimiento institucional, María Esther Medina, que es referente de apoyo pedagógico a las escuelas, Silvia Mosner, que es equipo técnico jurisdiccional en la misma línea, Patricia Recalde, que es referente normativo, y el equipo que está detrás para que esto se pueda desarrollar, Nerea Babi, Cristian Martínez, Ivana Barrios, Mario Boxic, todos son personas que trabajan en la Dirección de Educación Superior. Y obviamente soy yo, como director de Educación Superior, Luis Oviedo, quien me habla. Bueno, antes de proseguir y darle la palabra a mis compañeras, que son las que organizaron este módulo, la que escribieron y los que le van a y que van a desarrollar esta actualización académica, antes de que comiencen ellas, le voy a dar la palabra al director pedagógico del SPEM, Marcelo Jiménez. Marcelo. Gracias, Luis. Sí, en principio, buenos días a todos. Gracias por estar allí. Sabemos del compromiso de todos y cada uno de los que conforman los equipos de conducción de las instituciones que comprenden el sistema formador de nuestra jurisdicción. Agradecer también al licenciado Luis Oviedo, director de Educación Superior del Consejo General de Educación, por esta posibilidad de invitarnos a participar jurisdiccionalmente en esta capacitación que verdaderamente
nos viene muy bien a todos, a todas las instituciones y a todos los que conformamos los diferentes equipos de conducción en cada una de las realidades de las comunidades educativas donde está inserto ese sistema formador. Necesitamos de alguna u otra forma trabajar en equipo porque las decisiones en soledad no nos conducen verdaderamente a poder fortalecer lo que nosotros como institución formadora necesitamos para esos docentes que van a comenzar a transitar seguramente una vez recibidos y egresados ese largo andar que implica en educación, formando estudiantes para los diferentes niveles que puedan ofertar desde su lugar de trabajo, ¿no? Así que gracias, Luis, por esta participación que nos permitís acompañar y bueno, éxito y una jornada fructífera en el día de hoy. Gracias. Marcelo. Sonia, María Esther, les dejo la palabra. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, como bien señaló el director al iniciar y al presentar la jornada, en el día de hoy estaremos trabajando con la jornada número 1 de este tramo que se denomina la gestión directiva en su dimensión política y pedagógica. Aquí ya hay una cuestión muy importante a tener en cuenta, es que en estas 2 jornadas de trabajo pretendemos poner en discusión esta idea de la dimensión política, de la gestión directiva, tema que abordaremos en profundidad en el próximo encuentro, pero por el otro lado, más allá de la discusión en torno a eso, pretendemos que en el día de hoy podamos avanzar en las herramientas para poder pensar y acompañar la gestión directiva. Pensamos la jornada dividida en 3 grandes momentos. Con María Esther lo pensamos, en un primer momento estaremos trabajando con los conceptos más importantes que nos atraviesan en el día de hoy. Entre ellos estaremos viendo de qué hablamos cuando hablamos de gestión. Estaremos trabajando con liderazgo distribuido, con planificación estratégica situacional, con herramientas para la planificación. En un segundo momento vamos a recuperar sus intervenciones del chat, por eso les pedimos por favor que a medida que vayamos avanzando puedan ir registrando en el chat sugerencias, preguntas, reflexiones, inquietudes, experiencias, que nos permitan... Perdón, si pueden apagar los micrófonos, les agradeceríamos. Como les estaba diciendo, en ese segundo momento vamos a recuperar todo lo que tenga que ver con sugerencias, preguntas, dudas, inquietudes, experiencias, que les pedimos vayan volcando en el chat del Zoom. Van a ver que van a ir surgiendo preguntas y esas preguntas los invitamos a reflexionar. Nos gustaría que sea un poco más dinámico, más participativo, pero tenemos un tiempo muy escueto, muy limitado, por ende decidimos dividir estas 2 instancias. Primero más de presentación, de recuperación de conceptos, un segundo momento sí de compartir eso que ustedes van a ir anotando en el chat. Al mismo tiempo también en el chat, que ya lo escribí, pero por si no lo pudieron leer, registren por favor apellido, nombre y del instituto al cual pertenecen. ¿Bien? Bueno, y finalmente el tercer momento, porque dije que eran 3, el tercer momento vamos a estar trabajando con las consignas de lo que va a ser la producción final. Es decir, ustedes saben que para la aprobación del tramo hay que presentar un trabajo final. Bueno, estaremos explicando las consignas, la modalidad del mismo y finalmente la dirección a la que se debe entregar. ¿Bien? Cristian, ¿querés pasar a la siguiente? Bueno, en primer lugar, queremos presentarles cuáles son los objetivos que nos proponemos en el día de hoy. Por un lado, reconocer la importancia del equipo de conducción como líder responsable de la planificación y de la mejora institucional. Por el otro lado, reflexionar sobre el papel del equipo de conducción como gestores del cambio institucional. Conocer la importancia de la planificación estratégica situacional en el fortalecimiento del proyecto educativo de las instituciones educativas del nivel superior. Y finalmente identificar herramientas para poder planificar situacional y estratégicamente en las instituciones educativas. Pasamos al siguiente. Para ello es necesario comenzar a preguntarnos acerca de qué es la gestión. Y acá queremos darnos un tiempito
para poder recuperar esta idea de gestión. En primer lugar, plantear que la gestión la entendemos desde perspectivas críticas y no desde la idea de la gestión vinculado solamente a una perspectiva eficientista, donde el gestor es un burócrata que administra recursos. Nosotros proponemos una mirada de gestión desde las perspectivas de autores como Krzyzewski, Lugo, Cantero, entre otros, ¿bien? En donde cuando hablamos de gestión estamos hablando de procesos. Estos procesos, nos va a decir Lugo, son necesarios para alcanzar determinados objetivos institucionales, donde el equipo directivo se transforma en un gestor del cambio y la mejora. Ahora bien, si desarmamos un poquito esta definición, cuando hablamos de procesos, estamos aludiendo a procesos que son de tipo interactivo, intersubjetivo, y que tienen por objeto gobernar las escuelas, en donde se incluyen dinámicas interpersonales, grupales, institucionales, reflexivas, intencionales, que van a satisfacer determinados intereses y fines. En este sentido, nos interesa recuperar una definición de gestión de Gibbs y Abreu, quienes van a plantear que cuando hablamos de gestionar una escuela, estamos pensando en leer una situación. Y en ese sentido, leer la situación implica crear los caminos necesarios para poder conducir los problemas que nos afectan a nuestra institución en particular. En este sentido, entonces, lo que nosotros proponemos, siguiendo las autoras de la gestión, tiene que ver con una lectura de lo que nos pasa. Y esa lectura de lo que nos pasa se está atravesada por preguntas, por dudas, por la incertidumbre, por el diálogo, donde no hay una certeza absoluta. Por eso interesa en este sentido pensar en que al leer esa situación tomamos decisiones. Y esas decisiones que tomamos son decisiones políticas. Y en ese sentido, hoy no nos vamos a meter en este tema, pero en la jornada que viene vamos a recuperar la idea de por qué hablamos de la dimensión política de la gestión directiva. Así que le dejamos como una pregunta para el próximo encuentro. Ahora, cuando hablamos de gestión, dijimos que son procesos, que implican la lectura, pero al mismo tiempo la gestión también implica la mediación. ¿Mediaciones entre qué? El equipo directivo, el equipo que gestiona, establece mediaciones entre la norma, es decir, el discurso político, entre las condiciones de trabajo, es decir, lo que nos pasa en las escuelas, y las prácticas de los actores que están involucrados. Entonces, es necesario recuperar esta idea de gestión desde la idea de una mediación entre estos tres grandes componentes. Lo normativo, vuelvo a resaltar, las condiciones de trabajo y las prácticas de los actores. Cristian, ¿querés pasar al próximo? A partir de ahí surgen alguna serie de interrogantes que con María Esther intentaremos ir respondiendo, pero que al mismo tiempo los invitamos a pensarlos y a poder volcar sus reflexiones en el chat. La primera es cómo se gestiona la escuela. El segundo interrogante que proponemos es, o pregunta, ¿quién gestiona la escuela? ¿Quién es el encargado de gestionar? Después nos preguntamos cómo hacer que la dirección escolar pueda incidir en la mejora, ¿no? ¿Qué papel tiene la gestión en la mejora y cómo puede asegurarnos una educación inclusiva y de calidad? ¿Qué aportan los enfoques y los modelos de planificación a los equipos directivos? Y finalmente, ¿qué se entiende por liderazgo educativo en el escenario presente? ¿Pasamos, Cristian? A partir de ahí, uno puede empezar a decir, bueno, cuando hablamos de gestión directiva, estamos pensando, en primer lugar, en una función, ¿no? Anteriormente decíamos que está atravesada por procesos, mediaciones. Bueno, es una función que va a tener implicancias formativas, como bien dice la cita, sobre los docentes y su formación, sobre todo si pensamos en una gestión más allá de lo administrativo, organizativo y que involucre la dimensión pedagógica. Bueno, ¿qué es lo que queremos recuperar con esto? Que cuando hablamos de gestión como una función, estamos pensando en interacciones, ¿no? Interacciones que, por un lado, buscan ordenar y organizar lo que tiene que ver con el trabajo dentro de la escuela,
Ello implica distribuir tiempos, distribuir espacios, distribuir recursos. Es decir, ahí estamos hablando de la dimensión organizacional y económica administrativa. Entonces, esa función de la gestión implica las interacciones propias de la dimensión organizacional y económica administrativa. Pero por el otro lado, estas interacciones que se establecen también requieren un contacto con el entorno, con el contexto, con el medio, porque implica poder reconocer las necesidades, los problemas, las demandas, y ahí estamos hablando de interacciones que tienen que ver con la dimensión sociocomunitaria, es decir, ese vínculo con el contexto que nos rodea. Pero finalmente, y como más importante, como planteé ahí, más allá de estas dos dimensiones, lo que tiene que tener un lugar fundamental para la formación de nuestros docentes es la dimensión pedagógica. Y ahí tiene que ver con las interacciones que como equipo de gestión desarrollamos para poder articular modelos, proponer proyectos curriculares, proyectos interdisciplinarios, propuestas de enseñanza innovadoras, es decir, cómo podemos proponer interacciones que fortalezcan la dimensión pedagógica didáctica. Por otro lado, otro de los puntos que aparece como importante al pensar la gestión directiva tiene que ver con la mejora de la formación docente inicial. Se entiende que la gestión directiva es un aspecto clave, nodal, en la mejora de la formación docente inicial. Ahora bien, cuando pensamos en eso, no estamos pensando solamente en logros pedagógicos, sino en la capacidad de poder interpretar lo que nos pasa en la escuela y a partir de ello elaborar propuestas para transformar esa situación. Es decir, eso que nos pasa en la escuela en cierta medida condiciona las posibilidades de los logros pedagógicos. Este proceso no es nada sencillo, no es lineal, tiene sus idas, sus vueltas y es muy complejo. Es una manera de posicionarse frente a la mejora. Y esa manera de posicionarse frente a la mejora no es ingenua, es decir, no desconoce que hay un contexto y que ese contexto en cierta medida incide y nos condiciona. Pero al mismo tiempo nos interpela para ver cómo podemos abordar la situación, cómo podemos maximizar nuestra incidencia, pero voy a aclarar de nuevo, sin desconocer que hay bordes y hay límites en donde nosotros desarrollamos, donde ustedes desarrollan la conducción. Acá va a aparecer como clave dos puntos que vamos a retomar más adelante, es decir, para poder lograr esta mejora. Por un lado, la construcción de comunidades de aprendizaje, y por el otro, la generación de redes de colaboración entre los docentes. Esto lo vamos a retomar en un ratito. Bueno, y finalmente decíamos, ¿no?, que la gestión directiva es una función, que es un aspecto central para la mejora. Y ahora bien, hay algo que muchas veces nos pasa, es que, y coincidimos fuertemente con lo que plantean Romero y Krzyzewski, en que la construcción de estos liderazgos muchas veces no ocupa un lugar prioritario en la agenda de la política educativa. Es decir, el director es él, como clave, son los directivos, el equipo de gestión, son la figura clave para todo esto que veníamos mencionando, pero surge la pregunta acerca de, bueno, ¿y qué lugar ocupa la formación de los equipos de gestión en las políticas educativas? Cristian, ¿querés pasar al siguiente? Y a partir de ahí, estos dos autores, Krzyzewski y Romero, van a plantear alguna serie de puntos a tener en cuenta. Ellos dicen ejes para poder avanzar en las políticas públicas y la formación de los directores. Primero y principal, la necesidad de constituir verdaderos equipos directivos para alentar un liderazgo distribuido en las escuelas. Ahora inmediatamente vamos a recuperar de qué hablamos cuando hablamos de liderazgo distribuido, qué es esto, o recuperar también lo que muchos de ustedes seguramente ya conocen. Por el otro lado, va a decir que es necesario que las políticas públicas apunten a establecer marcos de actuación para el ejercicio del liderazgo escolar, con el objetivo de enfocar la gestión en lo pedagógico, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Lo importante más allá de las otras dimensiones que nos atraviesan, la dimensión pedagógica es la que cobra relevancia y la más importante para la mejora, sin desconocer el contexto y la situación.
Pero por el otro lado, también van a plantear que las políticas públicas tienen que trazar lineamientos de formación para los directivos basados en las necesidades de cada contexto escolar y finalmente formar redes de directores en donde se puedan compartir sus prácticas. A partir de esto que están planteando Romero y Krzyzewski, uno puede ver cómo el trabajo directivo se torna en esencial para lograr la mejora de la enseñanza y del aprendizaje. En más que nada, en contextos como los presentes, con grandes demandas y nuevas demandas educativas. Ahora bien, lo que van a plantear los autores es que para poder alcanzar esto es necesario profesionalizar a la gestión educativa, al equipo de gestión. Y en este sentido, profesionalizar al equipo de gestión implica pensar en una formación permanente, pero no solo en una formación permanente, sino en la mejora de las condiciones de trabajo. Los autores van a plantear que en estos contextos donde los directores desempeñan sus tareas, que son complejos, son contingentes, son diversos, es necesaria una formación permanente que contemple la articulación con otros equipos de gestión. Y en este sentido proponen la idea de pensar en trabajos interinstitucionales, en donde se reflexione, donde los institutos que se articulen, que se trabajen en conjunto, compartan problemáticas similares. Entonces, partir de esas problemáticas, analizar las problemáticas, pensar las acciones que cada uno de ellos realizó para poder superar la situación, proponer, reflexionar, evaluar lo que se hizo y proponer nuevas formas. Entonces, la idea acá, cuando pensamos en la formación permanente, es pensar con otros y a otros. Es decir, uno piensa la gestión directiva no solo en soledad, sino con otros que comparten realidades similares. Eso implica tener en cuenta la situacionalidad y la contextualización y el reconocimiento de que la invención de condiciones que andamian la tarea educativa es una parte fundamental de la gestión del director, pero nunca en soledad, sino trabajando con otros. ¿Querés pasar, Cristian? En este sentido, aparece como un puntapié fundamental, porque estamos diciendo la formación permanente pensándola desde el trabajo con otros, pero al mismo tiempo ese trabajo con otros no solo hay que pensarlo al exterior, ¿no? Esto que decíamos, las políticas públicas que piensen la formación permanente entre equipos directivos que compartan realidades similares o problemáticas similares donde se pueda reflexionar y avanzar, pero más allá de eso, también es necesario poder trabajar con otros dentro de la organización educativa. Y en este sentido, lo que nos van a plantear es la necesidad de construir una nueva forma de liderazgo. En primer lugar, y ahí otra vez recupero lo que había planteado al inicio, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo también nos corremos de esas posiciones mercantilistas y lo miramos desde una perspectiva más crítica, como lo plantea Lakewood, ¿no? Y decimos que cuando hablamos de liderazgo entendemos que hay liderazgo cuando uno lo hace en relaciones sociales, con el objetivo de realizar algo para un grupo. Cuando implica una función que diferentes personas pueden ejercerla, implica un camino y una meta que se persigue y por la que se responde. Y finalmente es contextual y contingente, es decir, depende de cada institución, de sus actores, sus objetivos y su cultura. Y en este sentido, entonces, lo que se va a proponer al pensar en liderazgo es pensar en esta idea de liderazgo distribuido que plantea Lakewood, entendiendo que el liderazgo distribuido es la labor de movilizar e influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela. ¿Qué significa esto? El autor lo que está planteando es la idea de que más allá de quienes ocupen un cargo formal, hay que generar dentro de las escuelas las condiciones necesarias para transformarlas en organizaciones de aprendizaje, lo que habíamos dicho hace un ratito, ¿no? Decíamos, bueno, hay dos aspectos a tener en cuenta, y entre esos aspectos a tener en cuenta, decíamos por un lado lo que tenía que ver con las comunidades de aprendizaje, donde uno va a instalar el aspecto democrático de la gestión
se manifiesta en esta idea de que es distribuido y que es asumido no solo por el equipo directivo, sino por todos los actores de la organización. Esto significa que uno tiene que tener la capacidad de reconocer las fortalezas de los actores que conforman mi organización y a partir de ahí poder ir delegando el Hola, liderazgo. Vero. ¿Cómo estás? ¿Pueden Eso. el micrófono, por favor? Gracias. Perdón, pero había no sé si ustedes escucharon, pero había una vocecita ahí. Bueno, estaba diciendo que es necesario entonces pensar en el liderazgo compartido con otros. Ya no es el equipo directivo que gestiona desde la cúspide, sino que, si querés pasar, Cristian, a la siguiente, sino que el liderazgo ahora supone un conjunto de prácticas para fijar rumbos y ejercer influencias, potenciando a las diferentes personas. Ya no es el que está en la cúspide, sino que las personas que cumplen el cargo de gestión directiva lo que hacen es poder distribuir el liderazgo en función de las temáticas, problemáticas, acciones que van a enfrentar y de las capacidades y fortalezas de los actores de la organización educativa. En este sentido, entonces, esto nos va a permitir poder detectar quiénes son los portadores de la innovación en la escuela, poder identificar así las mejores propuestas pedagógicas, poder potenciarlas, poder trabajarlas con nosotros. Por eso decimos que todo liderazgo distribuido implica trabajo colaborativo, porque implica transferencia de conocimientos existentes y la producción de nuevo conocimiento, pero por el otro lado implica aprendizaje en red, porque uno aprende del otro y con el otro. Quizás es interesante esta idea, como dice ahí, ¿no? Es abandonar la idea de que son las características personales y los atributos de la cúspide lo que define al liderazgo, sino que el liderazgo es distribuido entre los diferentes actores de la organización. Para fortalecer este liderazgo distribuido se necesita entonces, por un lado, identificar desafíos, y en ese identificar desafíos estamos pensando en un diálogo compartido con los otros para ver lo que nos pasa. Por el otro lado, monitorear las prácticas, y eso implica la reflexión constante sobre aquello que estamos haciendo. Y finalmente, experimentar prácticas novedosas, actuar en función de las características de la situación que nos atraviesa. Podemos decir quizás una cuestión muy importante a tener en cuenta, y que vamos a retomar a Murillo en este sentido, es que no es lo mismo hablar de liderazgo distribuido que delegación. Delegación acontece desde un lugar central hacia los demás, es decir, la cúspide delega qué tiene que hacer cada uno. No es eso lo que se está proponiendo desde la idea del liderazgo distribuido, sino que el liderazgo distribuido implica aprovechar capacidades y destrezas, pasando de unos miembros a otros las actuaciones requeridas en cada caso. Así el director pasa a ser un agente de cambio que aprovecha las competencias de los miembros de la comunidad educativa en torno a un objetivo, a un fin en común. Podemos decir entonces que el liderazgo distribuido se caracteriza por 3 elementos. Primero, es una propiedad que emerge del grupo, es decir, la idea de liderazgo emerge del grupo, de la situación en la que nos encontramos. Segundo, que los límites del liderazgo no se circunscriben a la persona que tiene el cargo de autoridad, porque incluye a otros actores. Y tercero, es que el liderazgo resulta de la iniciativa de muchos y no de pocos, los que nos llega a poder mejorar las propias prácticas institucionales. De esta manera podemos decir entonces que cuando pensamos en el liderazgo distribuido, estamos pensando que los equipos de gestión tienen el papel de ser coordinadores, facilitadores y dinamizadores del colectivo de docentes con el que trabajan, ¿no? Pasan a tener una función vinculada a ser agentes proactivos, que inducen líneas, proyectos y que motivan al trabajo en conjunto. ¿Puedes pasar a la siguiente, Cristian? Ahora, a partir de todo esto que veníamos hablando, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de gestión, de qué hablamos cuando hablamos de liderazgo, qué es el liderazgo distribuido, les proponemos que piensen su rol de director o directora en función de su propia autobiografía, recuperar la autobiografía de cada uno de ustedes, y a partir de ello nos surgen 2 preguntas.
La primera es cómo se ven ustedes en la gestión, ¿no? Desde esta perspectiva que estamos hablando. Y cómo caracterizaría el tipo de liderazgo que lleva adelante. María Esther. Sí, buenos días a todos, a todas. Los conceptos presentados por Sonia hasta aquí se constituyen en un marco referencial teórico importante para pensar o para abordar la planificación estratégica situacional en el marco de las instituciones educativas, que es el tema de lo que les voy a hablar. La planificación está presente siempre en educación, tanto en el nivel macro de las políticas educativas, como en el nivel micro de la gestión institucional diariamente. Planificamos fijándonos objetivos y actuando para conseguirlos. Sin embargo, lo que cambia es el enfoque desde el cual se opera, desde el cual se planifica. En este sentido, Carlos Matus, que es el referente principal de la planificación estratégica situacional, que es el enfoque que proponemos, sostiene que la planificación se inserta dentro de la conquista de libertad más grande que pudo conseguir el hombre. Porque planificar no es otra cosa que el intento que hace el ser humano para crear su futuro y para no ser arrastrado por los hechos. La planificación entonces nos permite construir ese camino deseado mediante las acciones que vamos desarrollando en el presente. Si querés pasar, Cristian. ¿Por qué planificamos entonces? Si recuperamos las afirmaciones de Matus, la planificación es una toma anticipada de decisiones que lo que hace es intentar reducir la incertidumbre. Nos otorga guía para la acción, para llegar hacia esa situación que consideramos dentro del marco de una institución como anhelada, como deseada, como ideal, a partir del uso racional de los recursos de los que disponemos. En esta definición aparecen entonces algunas ideas claves sobre la planificación. Por ejemplo, que la planificación es un diseño que nos permite intervenir en una realidad compleja, cambiante, dinámica, nos permite llegar a esa situación anhelada o deseada, como decía recién, nos anticipa o nos permite que nos anticipemos a la situación y por lo tanto es proactiva, nos otorga marcos referenciales para la acción. Y como dice Matus, la planificación es el concepto de libertad otorgada al ser humano para poder actuar en el marco de la institución para resolver determinadas problemáticas. Donde hay un problema, hay una planificación. ¿Pasamos, Cristian? Entonces, la planificación es un método de gobierno, una herramienta importante para lidiar con nuestras necesidades de dirección o de liderazgo en el marco de las instituciones educativas. ¿Y por qué es importante? Porque no se conoce el rumbo de la organización, no hay guías diarias para la acción, se trabaja en el día a día y eso torna bastante agotadora la jornada. Los recursos y las energías generalmente, si no tenemos un plan, si no tenemos una imagen objetivo, se usan para ir solucionando situaciones cotidianas imprevistas. Entonces aparece ligado al concepto de planificación la idea de estrategia. ¿Y qué son las estrategias? La estrategia en realidad tiene que ver con el cálculo permanente que vincula el fin y los medios en un contexto cambiante como es el contexto de las instituciones educativas. Pasamos, Cristian, por favor. Entonces, retomando esta idea de Matus, la planificación es el cálculo que precede y que dirige la acción. No solo
nos anticipa para ver las acciones, sino que también nos permite gobernar las acciones y no ser gobernadas por ellas. Y nos permite ir adecuándonos a los obstáculos y a las circunstancias dinámicas y cambiantes, pero sin perder de vista la imagen objetivo institucional que va a ser la guía de acción. Si no planificamos, no tenemos manera de saber si estamos yendo en la dirección correcta. En este sentido, la planificación nos ayuda a reducir la incertidumbre, si bien siempre hay cierto grado de incertidumbre, la planificación nos permite gobernar los hechos y no ser dirigidos nosotros por los hechos. Y eso, o en este sentido, es que nos otorga un gran margen de libertad en el escenario institucional. Como les decía hace un ratito, y ahí pasamos, Cristian, por favor. Hay varios enfoques de planificación. Quizás el más conocido es el de la planificación tradicional o normativa. Nosotros proponemos el enfoque de la planificación estratégica situacional a partir de los aportes realizados por Matus. Entender la planificación como estratégica implica una ruptura epistemológica importante respecto del concepto tradicional de planificación o planeamiento educativo. Esta perspectiva es entonces superadora de los supuestos filosóficos, los principios y los métodos y las técnicas de la planificación tradicional o normativa. Los supuestos del planeamiento tradicional se modifican de una manera sustantiva al incorporar el punto de vista del otro como actor competitivo y al considerarlo presente siempre en el diseño de la propuesta, en el diseño de la acción. ¿Quién es el otro? En este caso, el otro es el conjunto de actores que intervienen en la acción. Es un actor que interpreta la realidad desde su lugar o desde el lugar que ocupa de manera situacional, desde las prácticas que realiza y a partir de los intereses y valores que sostiene y que defiende. La planificación tradicional no incluye al otro, porque hay algunos que planifican, que serían los técnicos, los que piensan, los que diseñan el plan, y por el otro lado están los que desarrollan la planificación, los que la llevan a la práctica. Entonces, para el planeamiento tradicional, planificar es una tarea técnica que realizan los expertos, que realizan los especialistas. En este sentido, planificar es un acto muy... Sí, Raúl, Vicente, por favor, ¿podría silenciar tu micrófono? Cuando hace la oración, cuando le toca el oral, ahí se recupera. La escrita es aparte. Sí, María Esther. Bueno, decíamos entonces que para el planeamiento tradicional, planificar es una tarea técnica que realizan Raúl Vicente, ¿podría silenciar tu micrófono, por favor? Continúa, María Esther. Bien, para el planeamiento tradicional decíamos que planificar es una tarea técnica que realizan los expertos, y en este sentido, planificar es un acto muy reducido, muy acotado, que se limita a las formalidades y sigue así un plan bien esquemático. Se redacta el plan, se hace un análisis de consistencia, de congruencia, de factibilidad, y culmina con un documento que contiene un diagnóstico, un pronóstico y una propuesta que surge como respuesta a la situación planteada como negativa en el diagnóstico. Es decir que la planificación tradicional o normativa es impositiva, se impone, es rígida e inflexible, no se va adaptando a la dinámica de la realidad, es de largo plazo, cerrada,
proyectiva, hacia el futuro siempre, los planes son rígidos, las decisiones se toman en vista al futuro únicamente, y las etapas son cerradas, esquemáticas y secuenciales, como decía hace un ratito. Todo lo contrario, desde el enfoque de la planificación estratégica, planificar implica una actividad mucho más participativa, donde el otro y los otros tienen importancia, es a mediano y a largo plazo, abierta, deductiva, cualitativa, es prospectiva. Los momentos son continuos y entrelazados entre sí, no son rígidos y esquemáticos como en la planificación tradicional. En resumidas cuentas, entonces, el enfoque tradicional es reactivo, es meramente técnico, se planifica para mantener una situación, y hay una división entre conocimiento y acción. El que lleva la propuesta a la acción nunca es el que planifica, y está centrada en el futuro. En cambio, la planificación estratégica es proactiva, política, participativa, interactiva, dinámica, se planifica para cambiar. Planeamiento y acción forman parte de todo el proceso, es decir, que el planificador forma parte de los que van a llevar la propuesta a su desarrollo, y está centrada en el presente. Esto no significa que no se tiene en cuenta el futuro y la imagen objetivo institucional a la que se pretende llegar. Pasamos, Cristian, por favor. Entonces, ¿por qué planificar desde la visión estratégica situacional? Desde el enfoque de la planificación estratégica situacional, planificar permite gestionar los cambios, crear cambios, liderarlos en el marco de una institución. Permite fijar prioridades a partir de los problemas observados para así transformar la realidad, lo que implica desarrollar estrategias que faciliten la acción entre el hacer y el pensar. Desde esta perspectiva, el cambio puede planificarse, y esto es muy importante, y para ello se requiere de un plan participativo construido entre todos los actores involucrados. Para esta perspectiva se planifica a partir de problemas. Como les decía, y esto es importante remarcar, donde hay un problema, hay una planificación. La planificación, entonces, estratégica situacional nos permite gobernar las situaciones. Se refiere al arte de gobernar en situaciones de poder compartido. Planifica quien gobierna, quien lidera, pero no desde la soledad, sino con otros, lo que la hace totalmente participativa, y acá se torna esencial estos conceptos que presentaba Sonia, de liderazgo distribuido, de construcción de consensos, de construcción de acuerdo, no imposición, sino, todo lo contrario. Entonces, no hay una norma absoluta que guía la acción diaria en el marco de la institución, sino que va a haber una imagen objetivo que va a direccionar nuestra acción en el marco de la institución. No se planifica para el futuro, como les decía, sino que se decide sobre el presente sin perder de vista esa imagen futuro. No se trata de hacer todo junto, de abordar todos los problemas, sino de seleccionar, jerarquizar y priorizar los problemas en base a su pertinencia. La planificación se resume en su capacidad entonces de generar y sostener líneas de acción a lo largo del tiempo, que van a ser dinámicas y que van a ir necesitando por ahí ser ajustadas en su devenir. Y acá aparece el concepto de resistencia relacionado al concepto de actores, porque en el marco de esta planificación, al ser interesante la perspectiva de todos los actores institucionales, la negociación, la creación de acuerdos va a ser siempre esencial. Entonces, desde este enfoque lo que nos permite es llegar a resultados
que las acciones sean implementadas y así no seguir la inercia del devenir diario de lo que sucede en la institución. Dice Matus en este aspecto, si pasás, Cristian, a la siguiente, por favor, que debemos entender la planificación como una dinámica de cálculo que va a dirigir nuestras acciones siempre en el marco de una institución. Y esto no va a cesar nunca, sino que es un proceso continuo que acompaña a esta realidad siempre cambiante. Pero nos va a permitir superar el aislamiento que suele existir entre los actores en el marco de la institución o a partir de los vínculos interinstitucionales, y es un proceso que nos ayuda a decidir para la acción futura sobre qué hacer, cómo hacerlo, e ir evaluando en la marcha lo que hacemos. Pasamos, Cristian. Entonces, planificar demanda un esfuerzo de la institución, un esfuerzo de la organización orientado a esos logros futuros, implica toma de decisiones, implica negociación, construcción de acuerdos y presenta una limitación temporal. Es decir, nuestra planificación va a tener un inicio, un desarrollo y un final, y va a ir siendo reajustada de acuerdo a la dinámica de la realidad institucional a lo largo de su desarrollo. Si bien el proceso de planificación estratégica situacional puede ser un poco difícil, un poco compleja, vale la pena porque genera grandes beneficios. Entre ellos, permite conformar y consolidar los equipos de trabajo en el marco de la institución con una visión común que va a estar orientada por la imagen objetivo institucional, permite motivar a los equipos de trabajo, identificar temas claves en el marco de la institución y proponer alternativas de acción. Entonces, recapitulando y para cerrar esta partecita, las características de la planificación estratégica y que valen la pena remarcarlas y tener en cuenta es que reconoce la existencia de más de un punto de vista para interpretar la realidad. Y acá la construcción del consenso es fundamental, como decíamos. Acepta que no existen leyes que permiten prever los resultados que vamos a lograr de una manera simple. Se entiende que las previsiones resultan muy difíciles y por eso en el devenir del plan se van realizando ajustes, construyendo nuevos acuerdos y tomando nuevas decisiones. Otro aspecto importante es que el planificador forma parte de lo planificado, es decir, planifica y participa, no hay una división entre el que planifica y el que desarrolla la planificación. Existe siempre más de una visión de la realidad actual y de las posibles soluciones, y tener en cuenta esto enriquece siempre las propuestas. El éxito del plan o de la planificación no se va a medir por lo escrito, por la calidad técnica o por el respeto de ciertas partes o variables, sino por la capacidad de producir esos resultados que estamos buscando en el marco de la institución. Pasamos, Cristian, a la siguiente, por favor. A la siguiente, a la que sigue, ¿no? Sí, a la filmina siguiente. Otra, Cristian. Seguimos, pasamos, esa ya. Mientras encontramos la filmina, les solicitamos que vayan haciendo sus comentarios, hagan sus consultas en el chat, y después al finalizar nosotros estaremos dialogando sobre eso. La siguiente, Cristian, sería, perdón, ahí estamos. Los momentos de la planificación estratégica situacional. Para Carlos Matus, esta planificación tiene 4 momentos, pero es importante tener en cuenta que estas etapas o momentos no siguen una secuencia lineal
hermética o no son secuencias obligadas, no son excluyentes y hay un ir y venir, un fluir entre ambas en el momento de la planificación. La planificación tradicional solo se basa en el momento normativo. En cambio, esta planificación estratégica situacional inicia con lo que se llama el momento explicativo. ¿En qué consiste este momento? Consiste en seleccionar problemas. Seguramente en una institución hay muchos problemas. Acá tenemos que seleccionar, priorizar, jerarquizar, y para esto nos va a ayudar una herramienta que se llama el árbol del problema, que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Seleccionamos los problemas entre todos los miembros de la institución para tener variados puntos de vista sobre esa situación. Tenemos el momento normativo. En este momento se piensa, se delinea y se diseña el cómo deben ser las cosas. Es el momento de construir la imagen objetivo institucional de una manera colectiva. La participación de todos los actores conlleva, como decíamos, negociación y concertación de puntos de vista, intereses y deseos, y va a ser esencial ese proceso en este momento normativo. El momento estratégico. En este momento, quien planifica se pregunta cómo se debe construir la viabilidad o la posibilidad o las condiciones de posibilidad en la realidad. Se realizan cálculos de cómo sortear los obstáculos que van surgiendo en la marcha y que se oponen al cumplimiento de lo planificado. Una pregunta básica que nos hacemos en este momento es: ¿qué operaciones debo hacer para alcanzar el deber ser, es decir, la imagen objetivo, para llegar a esa situación anhelada o deseada en el marco de la institución? El momento táctico operacional, que es el último momento, se orienta, se da cada paso en función a aproximarnos a esa imagen objetivo, que va a ser como el horizonte al cual queremos llegar. Se realiza un seguimiento de cada una de las acciones, de cada uno de los actores responsables. Las acciones de este momento se centran en la obtención de todo tipo de información oportuna y relevante que permitan realizar un seguimiento de las acciones. Pasamos, Cristian, a la siguiente. Bien, entonces, en este sentido, entonces, a partir de todo lo que venía planteando María Esther acerca de la planificación estratégica situacional, trataremos ahora de compartirles algunas herramientas para poder pensar la planificación de la gestión educativa. Y en este sentido, estas herramientas no son propias del campo educativo, pero sí pueden ser utilizadas como insumos fundamentales para poder construir cada uno de estos momentos que venía planteando recién María Esther. Y en este sentido, nosotras recuperamos 3 en la bibliografía, van a encontrar otras más que también pueden ser de utilidad. Por un lado la matriz FODA, por el otro largo de los problemas, y finalmente el mapa de los actores. Pasa, Cristian, a la siguiente. Vamos a empezar con la matriz FODA. La matriz FODA hace referencia, la sigla, ¿no?, a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y en ese sentido entendemos que aparecen los aspectos positivos y los aspectos negativos. Podemos decir que esta matriz FODA lo que nos hace es permitir conocer las características y los elementos que constituyen tanto el ambiente interno o el contexto interno, como también lo que es externo a la institución. Y en este sentido aparece como aquello interno lo que está vinculado a las fortalezas y las debilidades. Es decir, las fortalezas entendidas como las capacidades y los recursos con que cuenta la institución al interior, llámese recursos humanos, financieros, etc., y los negativos dentro del interno, las debilidades, es decir, las cuestiones vulnerables a las que necesitamos atender. Pero por el otro lado, la matriz FODA también reconoce los aspectos externos, y dentro de los externos encontramos las oportunidades, que son los factores externos que benefician al instituto. Nosotros, por ejemplo, podemos pensar en todo lo que tiene que ver con las líneas
de fortalecimiento institucional, apoyo pedagógico, políticas estudiantiles, etcétera, todo eso externo que es una oportunidad para poder desarrollar nuestras fortalezas. Pero por el otro lado, en los externos también podemos reconocer las amenazas, es decir, esas circunstancias que ponen en peligro a la organización. Pasa a la siguiente, Cristian. En este sentido, ahí lo que podemos ver al momento de pensar en la matriz FODA, poder pensar estrategias, ¿no? Estrategias que, por un lado, reconozcan y recuperen, hacer una lista de nuestras fortalezas, hacer una lista de nuestras debilidades, por el otro lado, hacer una lista de las oportunidades, hacer una lista de las amenazas. Y a partir de ahí empezar a entrecruzar, ¿no? Y pensar cuáles son nuestras fortalezas que nos permitirán aprovechar al máximo las oportunidades. ¿Cuáles son nuestras debilidades que pueden ser minimizadas aprovechando estas grandes oportunidades que nos brinda el afuera, el contexto? Y lo mismo podemos pensar, ¿cuáles son nuestras fortalezas para evitar esa amenaza, eso que nos invade desde afuera? Y por otro lado también, ¿cómo podemos hacer para minimizar nuestras debilidades y evitar nuestras amenazas? Bueno, ahí por un lado entonces aparece esta herramienta que es FODA, que nos permite controlar entonces las fortalezas, las debilidades y reconocer aquello que no es controlable, como son las oportunidades y las amenazas. Entonces, lo que nos va a permitir esta matriz es analizar las brechas institucionales que pueden ser intervenidas por la propia organización en función del contexto en el que nos encontramos. Pasamos al siguiente. Después tenemos otra herramienta muy interesante para trabajar en todo lo que estaba diciendo María Esther hace un ratito, que tiene que ver con el árbol de los problemas. El árbol de los problemas implica primero partir de una lluvia central entre los miembros, recordemos que decíamos que planifican el que hace la acción, el que ejecuta, y hoy hablábamos de liderazgo distribuido, que incluíamos a todos los actores. Entonces implica una lluvia de ideas entre los diferentes actores que conforman la organización, y a partir de esa lluvia de ideas es necesario analizar e identificar cuáles son los problemas y poder seleccionar un problema central. Y a partir de la selección de ese problema central tenemos que hacer como dos acciones. Por un lado, reconocer cuáles son las causas del problema. Fíjense que ahí en el esquema aparece causa 1, causa 2, causa 3, y dentro de causa, al mismo tiempo, todo lo que de ella se va desprendiendo. Y por el otro lado, lo que tenemos que reconocer cuáles son los efectos que ese problema tiene sobre la organización. Es decir, es necesario separar la causa del efecto. Una cosa es la causa y otra es el efecto. Eso es algo muy importante. Y a partir de ahí se pensarán las acciones en función de lo que va a continuar explicando María Esther, que es el mapa de actores, y pasa a Cristian. Está silenciada, María Esther. El mapa de actores es una herramienta que complementa a las que explicaba Sonia recién y permite conocer quiénes son los actores que aportan a la generación de un problema y quiénes podrían aportar su solución. Tiene por objetivo ordenar de manera simple una realidad compleja y parte del supuesto de que la realidad se conforma por relaciones sociales, donde participan actores e instituciones diversas, con diferentes objetivos, intereses. Los conjuntos de vínculos o relaciones sociales forman redes. Entonces, tenemos que poder identificar estas redes en base al problema que queremos resolver o aportar a su solución. El mapa de actores como herramienta es una fuente de información fundamental para conocer y también delinear posibles acciones y en base a eso los objetivos particulares de cada uno de los involucrados en la problemática que se pretende resolver. Y ahí tenemos que tener en cuenta que habrán actores sobre los cuales nosotros vamos a poder ejercer influencia y otros sobre los que no. Si vemos el esquemita presentado acá en la filmina, el mapa de actores está construido a partir de 6 dimensiones. En la primera se especifica la categoría
o posición en la que se encuentra ese actor. Y ahí podemos ver, por la dimensión jurisdiccional, vemos internacional, nacional, provincial y local. Si es un actor local, quizás que está incidiendo en la generación del problema o puede aportar a la solución de ese problema, va a ser mucho más sencillo contactarme, ¿no? Así, si se encuentra a nivel provincial o nacional, entonces ahí se tienen que ir tejiendo los lazos posibles para dar con estos actores. También podemos hablar de sector, y en este aspecto aparece la sociedad civil, gubernamental o lo privado. En cuanto a los actores, tenemos que especificar el nombre del actor o el organismo al que pertenece, el rol y el objetivo en relación a las funciones que desempeña cada actor y los objetivos que persiguen, y cómo desde ese lugar podemos coincidir o no con determinados objetivos, y la construcción necesaria de consenso. La relación predominante tiene que ver con las relaciones de afinidad o confianza, en base a poder identificar si ese actor lo tenemos a favor, es indiferente o está en contra de lo que proponemos. Si lo llevamos al marco institucional, podemos pensar en el plantel docente. A ver, ¿qué docentes desde el vamos podrían estar a favor con este enfoque, con esta propuesta? ¿Quiénes son indiferentes y los tengo que persuadir? ¿Y quiénes están en contra y tendré que negociar para la construcción de la propuesta, para la construcción de esta imagen objetivo que decíamos anterior? Pero esto ya llevado a todas las categorías, ¿no? Puede ser en el ámbito institucional, pero también local, provincial, etc. Y ahí tenemos que ver también la jerarquización de poder. ¿Cuál es el grado de poder que tiene ese actor como para llegar a entorpecer o a colaborar con mis objetivos? Y ahí tenemos para identificar un grado alto, medio, bajo, y también poder ver si ese grado de poder es modificable, es relativamente modificable, o no podemos hacer nada para modificar el grado de poder que tiene ese actor. Y también ver un poco los recursos que el actor puede aportar para la consecución, para el logro de nuestros objetivos, teniendo en cuenta la disponibilidad de infraestructura, conocimiento, materiales, apoyo político, difusión, etc. ¿Cuáles son? Perdón, no, sí. Cosita, quizás ahí podemos pensar en algún ejemplo en función de lo que venimos trabajando. Entonces, nosotros con María Esther nos preguntábamos, bueno, teniendo en cuenta estas 3 herramientas, y si nos primero partimos del árbol de los problemas y pensar un problema, decimos, bueno, un problema que afecta a una institución X puede ser la deserción de los estudiantes en el nivel superior, ¿no? Se puede decir que el problema es ese. A partir de ahí necesitaríamos reconocer las causas. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a este problema? Bueno, uno puede decir, una causa pudo haber sido la pandemia, para decir algo, o las consecuencias que la pandemia trajo sobre. Así vamos a ir identificando las causas. Después es necesario pensar en los efectos. ¿Cuáles son los efectos que esta deserción de los estudiantes como problema principal trae aparejado sobre nuestra organización? Al mismo tiempo, podemos poner en juego la matriz FODA, y a partir de ahí empezar a pensar, bueno, ¿cuáles son las oportunidades y las amenazas? Y dentro de las oportunidades nosotros pensábamos en las líneas, ¿no? La línea de APE, la línea de fortalecimiento institucional, la línea de políticas estudiantiles, y esas serían oportunidades a partir de las cuales nosotras podríamos, o se podría ir avanzando. A la vez también identificar qué amenazas se ponen en juego, destacar cuáles son nuestras fortalezas internas y cuáles son nuestras debilidades. Y finalmente, presentar lo que recién hablaba María Esther en torno al mapa de actores. Es decir, qué actores están involucrados, cuáles son los objetivos, los recursos, etc. Nada, quería hacer esa intervención. Sí, y por ahí, complementando lo que dice Sonia, lo que tienen por ahí de importante estas herramientas es que nos van a ayudar a diferenciar el problema real de los falsos problemas, porque a veces, en realidad lo que nosotros creemos que es el problema son las consecuencias del problema, o las causas. Entonces, identificando el problema a partir del árbol
de los problemas, podemos utilizar las otras herramientas como para ir gestionando el plan estratégico a partir de esa imagen objetivo a la que queremos llegar. Entonces son por ahí muy importantes los aportes de estas herramientas. Si pasamos a la siguiente, Cristian. ¿Cuáles entonces son los beneficios de gestionar la escuela desde el enfoque de la planificación estratégica situacional? Podríamos nombrar muchos, pero seleccionamos acá 3 que creemos que involucran ya a todos los demás. En primer lugar, nos permite analizar la escuela como un espacio en el que se generan procesos contradictorios y hegemónicos, donde la negociación, la construcción de acuerdo y el liderazgo distribuido es muy importante. Permite proponer y desarrollar compromisos de acción creativos, viables, participativos, para la solución de los problemas, y nos permite también mejorar la calidad de la educación, teniendo en vista que uno de nuestros objetivos institucionales siempre es que nuestros estudiantes logren aprendizajes sólidos, aprendizajes socialmente válidos, que les permitan desarrollarse con éxito en la profesión y en la vida. Bien, ahora los invitamos a poder tomar la palabra y a partir de estas preguntas que fueron surgiendo a lo largo de la presentación que hicimos con María Esther, puedan retomar sus experiencias, sugerencias, consultas, si algo no quedó claro, así que habilitamos un espacio para ello. Mientras, ¿querés pasar a la siguiente, Cristian? Ahí también tenemos unos interrogantes, por favor. Bien, si quieren vamos leyendo los interrogantes, entonces, mientras vamos pensando. Por un lado aparece una pregunta que nos fue surgiendo, es ¿qué aspectos del funcionamiento institucional se podrían dinamizar y mejorar a partir del liderazgo distribuido? ¿Qué aporta? Sonia, sí. Tenemos 12 minutos para las preguntas, así que si alguien quiere hacer una pregunta también, podría hacerlo, y bueno, si no, a través del chat. Y ahí tendríamos que explicar el trabajo antes de que se termine el tiempo. Sí. Claro, voy planteando unos interrogantes y ahí vemos si hay alguna, recuperamos un poquito lo que planteó en el chat y si hay alguna duda. ¿Qué aporta el plan estratégico situacional a los procesos de gestión e innovación institucional? Implicancias y desafíos para el liderazgo institucional. Implica pensar los proyectos educativos a partir de este enfoque. ¿Qué aspectos es necesario tener en cuenta y por qué? Pasamos a la siguiente. ¿Qué situación del devenir institucional podría mejorarse a partir del diseño y la puesta en marcha del plan estratégico situacional? ¿Qué problemas pueden identificar en las instituciones que conducen a partir de la implementación de las herramientas aquí estudiadas? ¿Qué significa esto de priorizar y jerarquizar los problemas institucionales? ¿Qué relación existe entre los problemas y los proyectos en el marco del PES? ¿Y cuáles son los actores claves que podrían aportar al proceso de cambio y mejora de la institución? Nosotros, a partir de lo que ustedes fueron planteando en el chat, fuimos recuperando un poquito algunos de los comentarios que surgían, y ahí aparecía la idea de que en la planificación estratégica es necesario reconocer la situación, que creo que es algo que también se dijo y mucho, ¿no? Cómo el contexto en cierta medida puede ser una oportunidad o puede ser una amenaza para el desarrollo de la planificación estratégica situacional. Es muy importante tener en cuenta también qué nos pasa al interior, ¿no? Cuáles son nuestras fortalezas en este sentido, cuál es el capital humano, si quieren, con el que contamos. Después había surgido algo en torno a la necesidad de problematizar la planificación y de que eso genera resistencias, que era esto, no sé, María Esther, si querés tomar la palabra, que decía María Esther. Sí. Al gestionarse una escuela, no se hace en soledad, decíamos anteriormente, sino que se hace con otros. El liderazgo no es solitario,
Entonces, la construcción de acuerdos va a ser siempre esencial en este proceso porque hay actores que tienen sus propios puntos de vista, sus propuestas, su propia imagen o deseo de cómo quiere que sean las cosas. Y el desafío acá es poder unir, poder construir a partir de todas estas diferentes posiciones, puntos de vista y deseos que van a tener los actores, una propuesta de la que todos sean parte, con las que todos puedan comprometerse y donde en definitiva la imagen objetivo que es la que se va a construir a partir de estos puntos de vista va a ser la propuesta institucional. Y la resistencia va a estar siempre en el marco de las instituciones, en el marco de la construcción de los proyectos, en el marco de la construcción de las propuestas, porque donde hay actores, donde hay propuestas, va a haber resistencia, por esto que decíamos recién, ¿no? Cada uno tiene sus intereses, sus ideas, sus anhelos de cómo quieren que sean las cosas, y acá es fundamental esto del liderazgo distribuido, de la construcción de acuerdos y de la construcción de consenso, donde todos puedan ser partes a partir del disenso, de las ideas distintas, de la propuesta del proyecto institucional. Después hay otro comentario que plantea la idea de que muchas veces la gestión directiva se diseña sobre el calendario escolar, que nos decía Nancy. Dice, se planifica el proyecto educativo institucional en base a las demandas y requerimientos académicos, y aquí es muy importante esto que trae, porque tiene que ver con la dimensión política, y cómo hoy cuando arrancamos decíamos que el equipo directivo es mediador, entre otras cuestiones, la normativa, las condiciones de trabajo y las prácticas de los actores. Bueno, acá aparece el plano de la normativa, aquello que está pensado, planteado desde la norma, y bueno, y cómo eso se resignifica en las instituciones. Creo que un poco esto vamos a retomar con María Esther y también con Patricia la semana que viene, cuando trabajemos un poco acerca de las recontextualizaciones de las políticas y el papel de la gestión directiva en relación a las mismas. Sonia, por ahí en ese sentido aparece en este papel de la recontextualización de la normativa y de las políticas educativas que tienen los sujetos en el marco de las instituciones, aquí aparece el concepto de libertad, de grados de libertad, de la que debería apropiarse el sujeto, ¿no? Porque esto es lo que le va a permitir darle sentido a esa normativa, a esa propuesta, construir acciones que la hagan posible dentro del marco de la institución y no ser arrastrado por los hechos, no ser gobernado por los hechos, sino convertirse en quien gobierna las acciones, quien gobierna los hechos en el marco de la institución. Bien, y ahí también aparece fuerte lo que venía hablando María Esther acerca de la planificación estratégica situacional, y ahí voy a recuperar el comentario de Mónica, de la DIRE, y de la DIRE Norita, que ambas se plantean esta idea de que en realidad la planificación estratégica situacional es un marco teórico que conocen, pero que a veces es muy difícil plantearlo en las escuelas, ¿no? Y plantean esta idea de qué importante que es poder escribir, porque nos lleva a poder mirar eso que está haciendo y tratar de avanzar hacia esos problemas, ¿no? Esta idea de que cuando uno piensa en la planificación estratégica situacional, como decía María Esther, poder pensar en estos momentos, pero estos momentos darnos el espacio para la reflexión de los mismos. ¿Querés agregar algo, María Esther? Sí, que la diferencia acá entre la normativa y la estratégica es que la normativa por ahí se quedaba con las intenciones escritas, ¿no? Porque era el técnico, el especialista, o es, digamos, el que planifica, el que diseña el plan. En cambio, la estratégica situacional, el poder escribir es una parte, pero no es una parte única, sino una más que viene a complementarse con los otros momentos. Y la escritura se da durante todo el proceso porque es flexible y por lo tanto permite realizar los ajustes en base a los obstáculos y a la dinámica de la situación cotidiana en las instituciones. Bien, y para finalizar, porque nos queda poquito tiempo y queremos presentar las consignas y dejar el tema abierto a las dudas, aparece también fuerte la importancia que tienen los proyectos, ¿no? Esto que decíamos hoy en AFOI hace un ratito, las oportunidades que se generan desde el exterior y cómo la organización educativa debe aprovechar para poder trabajar con esas fortalezas. También nos piden algunos ejemplos de cómo usar las herramientas, creo que lo dijimos, tomamos uno,
pero bueno, ahora cuando vamos a explicar el trabajo final, el tiempo nos corre, y si hay dudas, dejamos abierta la posibilidad que nos consulten o la próxima jornada, que es el martes que viene. Bueno, ¿te parece que lea, María Esther, o querés leer vos? Como quieras. Lee si querés y voy haciendo algunas aclaraciones si son necesarias. Dale, bueno, y se los invitamos en un primer momento por el primero recuperar los proyectos pedagógicos institucionales que se realizan al interior del instituto, ¿no? Y que forman parte de estas recontextualizaciones que la institución hace en la normativa vigente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del proyecto de fortalecimiento institucional, de apoyo pedagógico a las escuelas, de políticas estudiantiles y de proyectos de institución. Es decir, primero y principal, retomamos esas oportunidades que tenemos desde afuera y que se resignifican en la organización escolar. Pasa al siguiente, Cristian. Y a partir de ese, teniendo en cuenta el marco teórico de la planificación estratégica situacional, les proponemos que por institución, y acá aclaramos, se presenta un trabajo por instituto, donde van a participar todos los actores que formen parte de este tramo en la confección de ese único trabajo por instituto, y las consignas son, primero, identificar un problema institucional, ¿no? Y ahí, bueno, pensar, ¿no?, en estas herramientas que estuvimos hablando. Contextualizarlo en función del problema institucional. Describir el problema seleccionado, proponer posibles líneas de acción, identificar los actores responsables, pasamos al siguiente, y todo ello utilizando las herramientas que acabamos de presentar, es decir, el mapa de actores, la matriz FODA y el árbol de los problemas. Y ahí nosotros le ponemos que no dejen de tener en cuenta el papel que cumplen los proyectos pedagógicos institucionales para el abordaje de la problemática seleccionada. María Esther, ¿querés agregar algo? Estás muteada. Y Cristian, pasa al siguiente, si querés. Sí, perdón. Ahí les dejamos el correo electrónico, que va a ser el correo de APE, para que por ahí, si tienen alguna duda, alguna consulta en el momento de empezar a diseñar el trabajo, así podemos estar comunicados a través de ese medio, y si necesitan el acompañamiento para la producción del trabajo. Y la fecha de entrega es el 16 de mayo, así que tenemos tiempo todavía la semana que viene, cuando nos volvamos a encontrar para trabajar la dimensión política de la gestión directiva, para poder consultar si hay alguna duda en torno a la confección del trabajo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Queremos agradecer a los que están presentes acá, tanto en el Zoom como en el canal, y los comentarios que fueron surgiendo en ambos espacios. Es un honor para nosotros como María Esther poder compartir con ustedes un poco de aquello que se fue trabajando para poder armar esta jornada que pertenece al tramo. Director, ¿quieres saber? Sí, un poquito que estoy leyendo el chat. Bueno, los documentos, ¿dónde están, Sonia? En el aula. En el aula. Que ingresen al aula y pueden acceder, ¿sí? Bueno, si no, sí o sí tienen que pasarlo, salvo caso que no estén inscritos. En ese caso lo pasaríamos. Bueno, muchísimas gracias por haber estado presente. Ya lo han sido claras mis compañeras. Si quedan algunas dudas, escríbanlo, y en la próxima jornada, que es el martes que viene, la retomamos y bueno, evacuamos las dudas que le quedan o los comentarios que quieran hacer. Muchísimas gracias por estar y bueno, que tengan una excelente semana todos. Muchas gracias.